Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que va a bendecir poderosamente tu vida, porque en este espacio hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. Quiero hablarte acerca de verdades de tu llamado. En 1 de Samuel capítulo 17, el verso 40, en la versión TLA dice: pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. Luego fue y se acercó al filisteo. Cuando leemos esto de 1 de Samuel estamos hablando de David, justamente en un evento muy importante que cambiaría la vida no solamente de David, sino también la vida del rey y la vida de todo el pueblo de Israel. Ahí mismo en el verso 40, pero quiero leerte en la versión Reina Valera, dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Esto es importante. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y aquí vemos un contraste muy importante. Un joven que llega a un campo de batalla que nunca en su vida había enfrentado a un guerrero, porque para ese momento David solamente había ejercido una profesión, y era la profesión de ser pastor de las ovejas de su padre. Pero lo tremendo de esto es que si no hay un desafío que te obligue a crecer, no creces. El crecimiento es producto de los desafíos. Cuando tú te desafías, tú creces. Claro, ¿qué pasa cuando nosotros no nos desafiamos? Dios nos desafía. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un lugar de confort, estamos amoldados, estamos ahí tranquilos, como que no hacemos nada? Entonces vienen adversidades que nos traen esta forma de desafiarnos y para que nuestras habilidades y nuestros dones puedan exponenciarse. Entonces, no pelees contra las cosas que te están enriqueciendo. Alégrate de los desafíos, porque los desafíos te van a ayudar a crecer. ¿Qué es lo que pasa con los gigantes? Los gigantes, en este caso el que enfrenta a David, los gigantes exponen 2 clases de personas. Los gigantes exponen a los valientes o los gigantes exponen a los cobardes. Que la palabra de Dios dice que incluso hasta el rey y todo su ejército, hasta los más valientes o los que se consideraban muy valientes, estaban arrinconados, entristecidos y acobardados por un gigante que estaba al frente de ellos, gritándoles todo el tiempo que se los comería, que los mataría. Pero entonces el gigante revela el cobarde, pero el gigante también revela el valiente que hay dentro de ti. La diferencia que existe aquí entre David y Saúl es la diferencia que existe entre una persona que ha sido elegida por el voto popular, que ha sido elegida puesta a dedo, y la persona que ha sido formada, tratada y que ha sido entrenada, en este caso por Dios, por su voluntad y por su sabiduría. La persona que ha sido elegida de esta manera no tiene las herramientas para soportar la tormenta, porque nunca se vio confrontado a crecer, porque nunca enfrentó desafíos que lo obligaran a tener puesta su confianza y su fe en el Señor. En cambio, la persona que ha sido formada y entrenada ya ha transitado el valle y ha aprendido a confiar en el Señor. Me gusta mucho lo que David dice cuando escribió el Salmo 23. El versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quiero decirte algo poderoso. Cuando David escribió Salmo 23, versículo 4, y él hace esta comparación, aunque ande en valle de sombra de muerte, esta no es una metáfora. David está hablando de un lugar específico, porque resulta que en los valles, cuando escaseaba la comida para el rebaño de las ovejas, entonces el pastor tenía que tomar una decisión difícil. ¿Y por qué era difícil? Porque cambiar de ese valle a otro valle le implicaba transitar por un lugar peligroso por varias razones. Peligroso por los depredadores y peligroso porque le obligaba a transitar por una montaña que sus pasajes eran estrechos y corrían el peligro de ser atacados por los animales feroces, pero además de eso, porque las ovejas podían perder la ruta y caerse al vacío. Por eso
el pastor usaba la vara y usaba el cayado, porque la vara no solamente servía para corregir a la oveja, que por naturaleza las ovejas son tercas, sino que también el cayado servía para rescatar la oveja que caía o se salía del camino. La vara del pastor, el cayado del pastor en la punta es circular, y de modo que cuando una oveja se salía, él podía meter su vara en el cuello de la oveja y volverla al camino. Esto realmente es impresionante. David, cuando habla del Salmo 23:4, está hablando de un lugar real, un lugar peligroso. Pero lo interesante es que David ahí se describe a sí mismo como una oveja, cuando en algún momento él fue pastor de ovejas. Tremendo. Y por eso él dice, en este caso, yo soy la oveja, mi padre es el pastor. Y por eso dice, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y mira lo que dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto de verdad es brutal. Entonces, en algún momento David fue el pastor de las ovejas, el que guió las ovejas y que evitó que las fieras se las comieran, que puso su cayado en el cuello de la oveja cuando se había salido del camino, se había caído y la pudo rescatar. Y entonces él ahora se ve como la oveja que es rescatada por su padre, que su padre tiene una vara y tiene un cayado para rescatarlo, para volverlo a enrutar cuando se salga del camino. Ese es nuestro Padre. Tú y yo somos también esas ovejas en comparación de lo que dice David, y nuestro Padre es nuestro pastor. Por eso él empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Tremendo. Aleluya, me gusta mucho eso. Y quiero compartirte ahora esto. El libro de Hechos, en el capítulo 14, en el versos 19 y verso 20, nos cuenta una historia sorprendente, tomando como el ejemplo de David, de que David había sido una persona que había sido entrenada y procesada. Y aquí vemos la historia del apóstol Pablo, que unos judíos, dice la escritura en esos versos, habían persuadido a la multitud, y la multitud termina apedreando al apóstol y lo arrastran fuera de la ciudad porque piensa que él está muerto. Entonces, haz la escena en tu mente. Ha sido apedreado, golpeado, piedras cayeron desde su pie hasta su cabeza, llovieron piedras por todos lados, seguramente ensangrentado, porque la Biblia dice que todos pensaron que estaba muerto. Y el versículo 20 es tremendo. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, y esto obviamente significa que los discípulos están orando, llorando, diciendo, Señor, tenlo en tu presencia, no sé qué. Todo lo que hacemos cuando queremos que se ha terminado todo. Y aquí aparece lo tremendo. Dice la Biblia, él se levantó y entró en la ciudad. Pero aquí no acaba. Dice la Biblia, y al día siguiente partió con Bernabé a otro lugar. Tremendo esto, después de ser apedreado. Y yo quiero enseñarte algo de todo mi corazón. Este pasaje nos revela a un hombre que ha sido formado, que ha sido entrenado, y que su confianza no está puesta en las cosas que ve, sino en las cosas que no ve. Es muy diferente a la generación, y no me refiero a la generación de cristal que llaman los psicólogos a esta generación, sino que hablo de la generación de cristianos que tienen una fe de papel. Fácilmente se arruga, fácilmente se rompe, fácilmente se quema, porque no te salió el negocio que querías, porque las cosas no han salido en tu vida como tú la planeaste, porque perdiste el vuelo, porque perdiste un boleto de autobús, porque llovió el día que tenías que hacer una diligencia, y entonces nuestra fe flaquea. Esta clase de creyente es la clase de creyente que tiene que seguir creciendo para que su fe no dependa de las circunstancias que lo rodean. Es impactante lo que sucede con el apóstol, que inmediatamente el día después de haber sido apedreado, él no corre a buscar consuelo ni que la gente tuviese compasión o lástima, sino que continúa con su labor, con su trabajo. Seguramente ese día tuvieron que suturarle las heridas, seguramente tenía hematomas, golpes, producto de todas las piedras que lanzaron, pero continuó su camino sin queja, sin pelear con Dios. Yo sé de lo que te digo, porque no solamente yo, he escuchado a muchos creyentes pelear con Dios porque las cosas no les surgieron como pensaron, porque el banco no aprobó el crédito y entonces entramos en un mar de lágrimas. Qué tremendo
es ver la diferencia de la generación, de esa generación que ha aprendido a amar a Dios en medio de la adversidad, en medio del valle de la sombra de la muerte. Su fe no es una fe de cristal, su fe no es una fe de papel que se arruga, que se quema y que se pierde con facilidad, sino que es esa generación que no importa lo que pase, mi confianza está puesta en el Señor. Sucédame lo que me suceda, páseme lo que me pase, me boten a la calle, me saquen del país, no me aprueben la visa, no me aprueben lo otro, que no haya dinero para una cosa o dinero para otra, no importa, porque mi confianza no está puesta en las situaciones que me rodean, mi confianza está puesta en el Señor, quien dijo que estaría conmigo siempre, todos los días de mi vida. Qué tremendo es. Dios nos permita poder seguir creciendo y poder tener esa fe robusta, esa fe fuerte, difícilmente de ser dañada por las circunstancias. Y aquí quiero decirte algo que me enseñó mucho y quiero que esto también te pueda enseñar mucho también a ti. Aquí es donde todo comienza a tener forma, porque lo que no te mata te fortalece. Me gusta esto porque el apóstol no murió ahí, porque primero no era el plan de Dios, y segundo, porque él tampoco se dejó morir ahí. O sea, él no entró a creerse la víctima de la situación, sino que él sabía que esto era una situación que tenía que seguramente pasar, pero él tenía que seguir adelante. Tenía que seguir adelante. Y esto es lo que yo quiero decirte de parte del Espíritu de Dios. Sigue adelante. No permitas que la tristeza, la depresión, la ansiedad te ganen. Sigue adelante, robustece tu fe. El apóstol seguramente se limpió las heridas, lo suturaron y siguió adelante, sigue adelante, con golpes, con heridas, sigue adelante. Tu fe se va a robustecer, tu fe va a carecer, el enemigo te tendrá miedo porque tu fe ha crecido enormemente, tremendo. Y termino con esto. Las piedras lisas de las que enseña la palabra que tomó David en sus manos son aquellas piedras que el agua ha pasado sobre ellas, pero no estamos hablando de cientos, de miles, estamos hablando de millones de litros que han pasado por esas piedras. Esas piedras no llegaron al río siendo lisas, se hicieron lisas producto de todo el trabajo que el agua hizo en las piedras hasta convertirlas en piedras lisas. Piensa un momento conmigo, tú eres esa piedra, el Espíritu de Dios es el agua y Él ha pasado procesos sobre ti hasta que tú dejes de ser una piedra que no sea útil para ser metida en la bolsa, sino que sea una piedra que ha sido procesada. Y cuando esa piedra ha sido procesada, entonces la piedra es útil para ser enviada, entonces la piedra es útil para ser lanzada. Piensa en un momento que David es la tipología del Espíritu de Dios, y tú y yo somos esas piedras que somos lanzadas producto de que estamos listos para ser enviados. Y de modo que cuando en las manos de Dios, cuando Dios ve que tú has aprendido, has crecido, tu fe se ha robustecido, entonces tú vas a ser un arma en las manos de Dios contra los enemigos del reino de los cielos. Amén. Amén. Cree esta palabra. Que el Señor haga fuerte tu llamado, haga fuerte tu fe. El enemigo te quiere hacer creer que estás perdiendo tu tiempo, pero eso es mentira. La verdad es que en las manos poderosas de Dios eres una herramienta que va a hacer mucho daño al reino de las tinieblas, porque vas a ser usado poderosa, sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. Ya no hay lugar en tu mente para la depresión, para el dolor, para la ansiedad, para el pasado. Tu fe dejará de ser una fe de cristal, tu fe dejará de ser una fe de papel y tu fe va a robustecerse. Cree en el Señor y verás su mano. Cree en el Señor y verás la grandeza de su poder. El reino al que servimos es un reino sobrenatural. No des tu brazo a torcer, no mires hacia atrás. Grandes cosas Dios hará contigo, pero no desmayes. Grandes cosas Dios hará a través de ti, pero no desmayes. Grandes cosas tiene Dios planeadas para ti, pero no desmayes. En esta mañana el Espíritu de Dios habla a tu vida esta palabra. Sigue adelante, no mires hacia atrás, porque tienes un llamado grande y poderoso, y grandes cosas has sido llamado para hacer en la tierra. No significa que tengan que ser notorias, pero sí significa que son grandes y
poderosas en el nombre de Jesús. Mi amigo, mi hermano, aquella persona que está recibiendo este mensaje, que el Señor te llene de fuerza y de fortaleza. Él es tu pastor. Su vara y su cayado te infundirán aliento cuando estés transitando el valle de la sombra y el valle de la muerte. Padre, nuestra confianza está puesta en ti. Confiamos ciega y absolutamente en tu voluntad. Permítenos seguir creciendo, que nuestra fe se siga robusteciendo, que no importa la adversidad que enfrentemos, nuestra fe no flaquee nunca. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este mensaje que ha bendecido tu vida. Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.